que creció el blue y el Banco Central tuvo que empezar a liquidar reservas. Delegado, gracias por este contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estamos? Varios temas para conversar. Comience por donde usted crea. No, me parece que el dato de ayer, comentaban recién la inflación de la ciudad de Buenos Aires, es un dato que de alguna manera puede llegar a anticipar algo lo que pasó con la inflación, con la inflación nacional, ¿no? El dato que mañana se va a conocer, el del INDEC de septiembre, y si está más o menos en línea, como viene sucediendo en general de manera histórica, el dato de la ciudad y el dato nacional se mueven más o menos en línea, sería una gran noticia para el gobierno mostrar un número que esté por debajo del 6%, ¿no? Cuando todos tenemos proyecciones del orden del 7% para el mes de septiembre. Veremos qué sucede. Está muy claro el comportamiento de los alimentos, que es digamos, el rubro principal en materia de inflación. El 25% de la canasta de consumo promedio se gasta en alimentos, pero bueno, me parece que ese es un dato para seguir. Si efectivamente el INDEC mañana da una inflación menor al 6%, en torno al 6%, bueno, el gobierno va a poder empezar a decir con digamos, todos los, digamos, las prevenciones que podemos utilizar, que la inflación empiece a bajar. Ese es un buen dato, ¿no? Si empieza... Usted dice que mañana podremos tener un 6,5, por ejemplo, a nivel nacional. A ver, nosotros tenemos 6,9, estamos en las consultoras que medimos inflación, estamos en torno al 7, más o menos todas, pero insisto, el INDEC es el que tiene el verdadero número y por supuesto el Instituto de Estadísticas de la Ciudad también, que es un instituto muy profesional. Entonces, digo, y lo que digo es que se mueven en general, se mueven juntos, y esto me parece que es relevante. Clarísimo. Y le hago una pregunta a propósito de esto, porque sabemos que la economía es una ciencia de expectativas. Se dice que Massa tuvo cierto respaldo político para tranquilizar una economía que venía desbordada después de la salida de Guzmán y de Batakis. La macro se ordenó un poco, al menos con el fondo, los ingresos de divisas, el dólar soja como datos positivos. ¿Eso finalmente puede impactar en cierta tranquilidad y afecta a la inflación? Sin duda, una situación desbocada en los mercados financieros, el dólar que tuvimos hace 2 meses o algo más, el 350, iba camino al 350, yo no me olvido el dato porque estaba por anunciarlo periodísticamente. Exactamente. Todo eso lo que hacía era no solamente aumentar la inflación, sino hacer que, recordemos también, faltaran productos, empezaran a faltar insumos, empezaran a faltar productos en las góndolas. Bueno, eso lo hemos desplazado, lo hemos corrido. Y creo que es una buena digamos, decisión política que se tomaron y por otro lado es un buen resultado. Lo que sucede ahora, Hugo, es que vienen 6 meses, creo yo, los más complejos para la administración económica. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el dólar soja, estamos entrando en un trimestre que tradicionalmente es escaso en materia de dólares, en materia de que el Banco Central pueda comprar. De hecho, desde que desaparece el dólar soja, el Banco Central empieza a perder dólares. Ayer vendió 85 millones de dólares el Banco Central, la semana pasada, durante toda la semana, casi 50 millones, y en consecuencia este drenaje, este goteo nuevamente puede empezar a impactar en las expectativas de los dólares financieros. Y además, insisto, si en este trimestre no baja la inflación de manera más o menos perceptible, evidentemente la combinación de falta de dólares y una inflación que no baja va a hacer que las expectativas no logren estabilizarse y pueda haber algún tipo de cimbronazo nuevamente. ¿Belén? Ricardo, buen día. Bueno, por un lado quería preguntarte, se está hablando de que Massa está presentando en Estados Unidos un plan que sería un plan de shock, que lo que buscaría es frenar de alguna manera tanto la cuestión de precios como salarios a partir de noviembre, justamente por esto que vos decís, ¿no? Se logró recaudar y fortalecer las reservas del Banco Central, pero empiezan de nuevo a filtrarse, entonces bueno, es el momento de cuidar esos dólares. ¿Crees que puede servir un plan así de enfriamiento o cuál te parece que puede llegar a ser la alternativa para bajar estos índices de inflación?
Claramente con inflaciones del orden del 7% mensual, yo creo que el gobierno, el equipo económico es consciente de que no se puede seguir, digamos. El 7% de hoy puede ser el 10% de unos meses hacia adelante, y eso obviamente complicaría todavía más digamos, la situación económica, que ya es delicada por definición, además, más allá de esta cierta calma relativa que vemos en los mercados financieros. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esto de estar diciendo voy a lanzar un programa de estabilización, voy a ir a luchar con los precios, primero genere expectativas, digamos, este tipo de cosas en general no se anuncian, porque claro, si vos anunciás que vas a aplicar un plan, que muchas veces estos planes contienen congelamientos, bueno, lo que hacen muchos empresarios, muchos sectores, es adelantar precios, y lo que haces es acelerar la inflación. Me parece, por eso ese tipo de cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. Y el segundo tema, también importante y central, es que hoy no hay reservas suficientes. Entonces la pregunta es, bueno, si este programa, que es absolutamente necesario para que la inflación empiece a bajar, se puede implementar, va a tener que contar con un respaldo en el Banco Central de dólares suficientes para sostener, en los primeros meses sobre todo, una calma cambiaria que haga que se estabilicen estas expectativas de devaluación que muestran básicamente un indicador bastante claro, que es una brecha cambiaria que oscila entre el 80 y el 100%. Con esas brechas cambiarias y el gobierno devaluando de a puchitos, de a pedazos, por sectores, no dando ese tipo de ordenamiento, bueno, evidentemente la situación se va a complicar. Escuchaba un comentario sobre una nota publicada en los años 70, creo 73, es decir, hace 50 años atrás, que mostraba los distintos tipos de dólares similares a lo de ahora. Es decir, no hay la Argentina no tiene ninguna receta porque el problema es el peso y le falta un plan económico y político. Sí, cuando uno mira estas cosas y revisa archivos o este tipo de diarios o de revistas de... Se mira en el espejo y duele, duele. Se mira en el espejo, duele, y uno recuerda esa vieja frase que dice que la Argentina es ese país del cual uno se va 5 minutos o 5 días y las cosas cambiaron notablemente, pero se va 50 años y las cosas no cambiaron nada, ¿no? Y esto me parece que es como el cuento de la marmota, ¿no? El día de la marmota, en donde todo vuelve a empezar. De vuelta a la Argentina, tiene el problema inflacionario instalado. Creo que hay que empezar a aprender de lo que se hizo mal en el pasado para empezar a aplicar recetas que nos saquen de este problema, que es un problema que tienen muy pocos países en el mundo, con seriedad, yo diría, claro. No buscando atajos, no creyendo en soluciones mágicas, no diciendo que la inflación se resuelve de la noche a la mañana, porque no va a pasar, porque ya vivimos ese tipo de experiencias, pero sí claramente tomando las medidas adecuadas para empezar a enfrentar el problema. Delgado, ya que estamos cerca del Mundial y podemos pensar en clave futbolera, en algún momento, cuando la Argentina no arrancaba, se pensó en contratar a técnicos de otros países. Yo me acuerdo de ese proceso, así como también exportamos jugadores y lo seguimos haciendo. Yo digo, ¿y si importamos a alguno que pueda ser realmente un ministro que pueda entender? Porque Plaini me decía, pero Macri, la guerra y la pandemia. Y en la región vivieron lo mismo. Bueno, el pero Macri no, si querés. Pero los datos del anterior gobierno, pienso en 2 o 3, 58 de inflación, tenemos casi 100. 35,6 de pobreza, lo pasamos a 36,5. La indigencia también aumentó, ¿no? Datos claves, y que empeoramos lo anterior. Evidentemente acá no hay quienes tienen que gestionar o no saben o no pueden o ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que la Argentina tiene el problema, Hugo, de que no logra resolver entre sus distintos sectores y la política coordinando todo ello, cómo hacer las cosas. Me parece que hay una enorme inteligencia en una enorme cantidad de sectores. Los argentinos somos capaces en muchísimas cosas, pero no logramos tener la sensatez de poder sentarnos y definir 4 o 5 políticas básicas sobre las cuales no se discute. Claro. Tenemos un ejemplo muy, muy cercano, que es Brasil, del cual estamos hablando mucho en este mes, justamente por las elecciones y porque es nuestro principal socio comercial. Bueno, Brasil en el año 94 pulverizó la inflación.
94. Y hoy Brasil tiene 3 meses consecutivos de deflación, de 0% de crecimiento, pero en los últimos 10 años tiene 5% promedio anual de inflación. Y pasaron, no solamente Fernando Henrique Cardoso, pasaron 2 gobiernos de Lula, volvió Bolsonaro, en el medio Dilma Rousseff, y nadie cambió esas políticas de lucha contra la inflación. Bueno, eso tiene que ver con una madurez también de la clase política que supo entender que la inflación es el peor de los impuestos, es lo que pulveriza los ingresos y que con niveles del 100% como los que estamos hoy va a ser realmente imposible recuperar ingresos por más que reabramos paritarias y que demos bonos a mansalva. Ricardo Delgado, muchas gracias, interesantísimo como siempre. Muchísimas gracias, Hugo, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, tenemos mucho más, Hoy nos toca, por supuesto, hasta las 10.